Bueno, voy adelantando yo un poquito. Gracias a todos por asistir. Bienvenidos a nuestras píldoras informativas barra formativas de la asociación ya Clúster Andaluz del Hidrógeno. Que bueno, iréis viendo que iremos modificando la marca poquito a poco en todas las cositas. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Antonio Navarro, ¿no? Que es director de Anisol. Y venimos hoy con el webinar Tecnologías de análisis en continuo para la industria del hidrógeno verde. Que bueno, muchas gracias Pedro buenas Paco, por estar aquí. Y no sé si, Paco, yo he empezado así a hacer un poco la introducción, no sé si quieres tú continuar diciendo algo. Paco, no tienes el micrófono desactivado. Sí, disculpadme que he terminado la reunión un poquito tarde. No, nada más que saludaros a todos, agradeceros que estéis ahí. Y Pedro, a ti agradecerte, saludarte. Y nada, empieza cuando tú quieras e ilústranos sobre estas tecnologías para el análisis del hidrógeno, que son importantes. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros, a la asociación por la oportunidad que siempre nos brinda de poder mostrar lo que sabemos, conocemos y sabemos hacer, y a todos los asistentes que han participado en la jornada de hoy. Algunos, según iban entrando, iba reconociendo sus nombres, no veo las caras, pero bueno, algunos ya nos conocemos y otros pues es la oportunidad también de conocernos. Hoy vamos a hablar sobre analítica de proceso, analizadores en continuo de gases, líquidos y sólidos para la industria del hidrógeno. Y va a ser una presentación breve porque, digamos, esto lo podemos extender tanto como queramos a detalles de tecnologías, de aplicaciones, sobre todo porque los parámetros a medir muchas veces se pueden medir con más de una tecnología. Entonces, aquí vamos a dar un breve repaso de las que están más implantadas en la industria. La empresa a la que yo represento, Anisol, es una compañía que ya llevamos 15 años en el mercado como compañía y a nivel personal llevamos desde los años 90 lidiando con la analítica de proceso. Suministramos básicamente analizadores en continuo de gases, líquidos y sólidos. En esta imagen se muestran algunos de los parámetros que medimos. Gases, pues oxígeno, hidrógeno, humedad, hidrocarburos, tal. En líquidos pueden ser concentraciones, densidades, viscosidades, color, en general cualquier parámetro de medida químico en continuo. Y en sólidos también hacemos parámetros como humedad. Tenemos oficinas en Madrid, Barcelona y Lisboa, tratando de estar lo más cerca posible de nuestros clientes. Bien, vamos a hablar como primera introducción sobre el hidrógeno verde. Aquí poco os puedo aportar, dado que la mayoría de vosotros conocéis de qué se trata, pero es importante saber el origen, digamos, por el que se genera el hidrógeno, porque dependiendo de esto, las tecnologías de análisis o los parámetros a medir son distintos. No es lo mismo generar hidrógeno verde en un electrolizador que hacer un reformado catalítico. Las impurezas que se generan en un proceso o en otro son distintos. Entonces, aquí nos centraremos en las tecnologías para hidrógeno verde y daremos las pinceladas sobre la fase gas. Fase líquida también se puede medir algún parámetro, como se hace habitualmente la conductividad en el agua desmineralizada, y si el electrolizador es alcalino, pues también se suele medir la concentración en función de la conductividad. Pero, digamos, es un parámetro de menor importancia que lo que puedan ser la pureza del hidrógeno.
Bien, como decía, nos vamos a centrar en el hidrógeno verde sin tener en consideración otras producciones de hidrógeno convencionales. Los procesos electroquímicos, los procesos de reformado, tienen otros requerimientos, necesitan otro tipo de parámetros a medir y no forman parte de esta presentación. Disculpadme un segundo que se me ha desconectado la batería. Ya está. Bien. Los parámetros a medir en una generación de hidrógeno, digamos, pueden tener que ver con la seguridad o con el propio control del proceso de generación. Aquí un par de parámetros que entiendo que ya conocéis, los límites de inflamabilidad del oxígeno, del hidrógeno, la particularidad de que arde sin llama. Si queremos ver la eficiencia de la producción, dependerá del tipo de electrolizador en lo cual estamos generando, pero también puede ser interesante hacer énfasis en las fases de purificación. Ya podemos tener un parámetro de calidad o simplemente un parámetro que nos exijan pues, fabricantes de pilas de combustible o procesos posteriores para tener, digamos, unas impurezas por debajo de unos ciertos límites. Como consideraciones previas, para medir, hay un par de detalles que hay que presentar con antelación y probablemente esto luego al final de la presentación pueda surgir algún tipo de debate o consulta. Hay que distinguir si queremos utilizar analizadores o transmisores. Un analizador es un equipo que tiene pues, una interfaz hombre-máquina, suele tener un display, suele haber unos menús para facilitar la calibración, diagnóstico. Es un equipo normalmente con unas prestaciones mayores y un precio mayor. Sin embargo, el principio de medida se puede concentrar en un transmisor donde simplemente te va a dar una señal del parámetro que quieras medir. En según qué casos, escogeremos un analizador o un transmisor. Esto es una consideración previa. Hay veces que los equipos se instalan en la propia línea y hay veces que la muestra se extrae del proceso para llevar al analizador. A veces es necesario o no un sistema de muestreo. Hay veces que el equipo se instala en zona ATEX o en zona segura. No por el hecho de que haya hidrógeno, las zonas siempre se clasifican como zonas ATEX. Y si así lo son, también hay que escoger si la protección de los equipos de análisis son intrínsecamente seguros o antideflagrantes. Recientemente también se habla de redundancia de la medida por seguridad, de que los equipos puedan tener certificación SIL 2 o incluso, en lugar de redundar equipos, lo que se busca es redundar distintas tecnologías o utilizar dos tecnologías distintas para medir un mismo parámetro. También no es lo mismo tener unos equipos que se instalen en intemperie, los requisitos de protección serán distintos que estén bajo techo. Hay tecnologías que tienen elementos consumibles y otros no. Hay casos sobre todo en la medida de humedad, que puede influir utilizar una tecnología u otra en función del tiempo de respuesta. Insistir, como he dicho antes, que los parámetros a medir pueden servir para controlar un proceso o como parámetros de calidad de un gas. Por último, simplemente por aspectos de seguridad. Se eligen tecnologías o equipos en función de todas estas consideraciones. Y, como no, el precio también es un factor importante. Hay equipos que cuestan el doble que otros y para hacer lo mismo, pero al final del ciclo de vida te das cuenta que no es lo mismo haber escogido un equipo más barato porque luego a la larga puede salir caro. Hay que tener en cuenta las magnitudes de inversión, pero también, muy importante, las magnitudes de operación y ciclo de vida. Con todas estas consideraciones se escogerá una tecnología u otra, un equipo u otro. Y ahí está también el saber hacer de la ingeniería que especifica las tecnologías de análisis, de escoger unos u otros en función de pues, todos estos parámetros.
Hay otros aspectos a considerar también según el punto de medida. Como decía también antes de pasada, en un electrolizador puede ser interesante medir tanto para su propia integridad y seguridad como para controlar su propio rendimiento. En la fase de purificación, lo que nos interesa es tener la certeza de que el gas está saliendo con una riqueza determinada, pero en etapas posteriores puede también tener unos requisitos de impurezas para alimentar, por ejemplo, una pila de combustible. Si resulta que el gas que se está produciendo se va a inyectar en una red de gas natural, pues ahí estamos hablando ya de una calidad no del hidrógeno como tal, sino de la mezcla resultante dentro de los límites que se establecen ahora mismo para inyección. El factor de seguridad siempre está presente, siempre hay que tenerlo presente si queremos medir, aunque estés midiendo la calidad del gas, tienes que tener siempre de vista la posible seguridad de las personas que operan. Y luego hay requisitos específicos para usos determinados, como pueda ser el hidrógeno en vehículos, ¿no? Bien, pues centrándonos en la parte del electrolizador, no sé si se ve la flecha cuando la muevo. Muy seguro, ¿se ve? No, bueno, se ve el ratoncito, pero esto, vale. muy poquito, sí. Entonces, en el hecho de que se mida en el electrolizador, vamos a ver ahora apartado qué parámetros se miden en la fase electrolizador, qué parámetros se miden en la fase de purificación y qué parámetros se miden en la parte de inyección a red. Bien, las aplicaciones típicas en un electrolizador son hidrógeno en oxígeno y oxígeno en hidrógeno, como es lógico. Hay veces que el oxígeno no se aprovecha, lo que buscamos es una producción, maximizar la producción de hidrógeno. Entonces, pues no se mide ningún parámetro en oxígeno. Sin embargo, aquí por temas de seguridad y por temas de rendimiento, integridad del propio electrolizador, siempre es conveniente medir la concentración de hidrógeno en oxígeno. Los parámetros típicos siempre están por debajo del 2-3%, típicamente entre el 0,5 y el 1% en ambos casos. Aquí hay que considerar a la hora de escoger una tecnología u otra, temperatura y presión a la que vamos a medir. Hay que tener en cuenta que aquí el gas sale saturado en humedad a la temperatura que esté saliendo. Hay un proceso posterior de secado. Y, como decía antes, no es lo mismo que el equipo esté ubicado en la calle que esté ubicado bajo techo, porque muchas veces un gas saturado en humedad a temperatura, digamos, ambiente, si lo pones en la calle, un día de frío, te puedes encontrar con que en la muestra tienes la presencia de agua en fase líquida. Y a los analizadores de gases no les gustan los líquidos, igual que a los analizadores de líquidos no les gustan los gases. Bien, la medida de oxígeno en hidrógeno la utilizamos habitualmente la tecnología paramagnética. No es la única, como alternativa también podemos hacerlo con tecnología electroquímica, pero la más habitual y la más extendida es la medida paramagnética. Medimos en tanto por ciento, rango bajo, relativamente bajo, 0,2, 0,3, 0,4, incluso 0,5%. Aquí suele haber requisitos de que los equipos tengan certificación tanto SIL 2, nivel de seguridad, o certificación ATEX. Esto suele ser bastante habitual. La tecnología paramagnética no se agota con el tiempo, no tiene consumibles. Son equipos que lo único que se necesita son calibrarlos y no piden pan, no tienen un mantenimiento periódico. Las propiedades paramagnéticas del oxígeno hacen que sea fácilmente medible con esta tecnología. Hay dos maneras de medirlo por tecnología paramagnética, la que llamamos magnetodinámica y la que llamamos termoparamagnética. Las magnetodinámicas, lo que tenemos es un sistema óptico en equilibrio. Aquí hay unos imanes fuertes donde en situación de no oxígeno esto tiene un equilibrio óptico con un haz de luz que incide sobre un espejito hacia un detector, y cuando el oxígeno pasa, el oxígeno pasa a través de este sistema en equilibrio, el balancín se va a torsionar cambiando nuestra imagen óptica, dándonos una señal proporcional a la concentración de oxígeno que ahí se está midiendo.
Es un sistema súper contrastado, es la tecnología que se usa en todas las refinerías de petróleo para aplicaciones en identificación y en seguridad. Tiene un nivel de detección cercano a las 50 ppm, aunque realmente estos equipos se calibran, el rango mínimo suele ser del 0 al 1%. Y es el equipo a escoger cuando queremos realmente la mejor solución que hay en el mercado para medir oxígeno. Como alternativa tenemos la magnetotérmica, es decir, aquí aprovechamos también las propiedades magnéticas del oxígeno, creando un sistema de 4 polos donde circula el gas en condiciones inertes. Aquí se produce un equilibrio y cuando pasa el oxígeno altera digamos, la resistencia. Aquí hay unas pequeñas resistencias que al pasar el oxígeno más por un lado que por otro se van, digamos, enfriando, cambiando una señal de temperatura. Estos también son analizadores que se llaman de viento magnético. Y por último, como alternativa a la tecnología paramagnética, podemos utilizar tecnologías electroquímicas, que lo que tenemos es un electrolito que en contacto con el oxígeno pues hay una diferencia de potencial. La tecnología electroquímica se utiliza más a nivel de trazas, pero también se puede utilizar a nivel de tanto por ciento. Con esto, digamos, controlamos nuestra corriente de hidrógeno midiendo las trazas de oxígeno que se pueda haber presente en esta corriente. Cuando queremos monitorizar la otra corriente, la corriente de oxígeno, ahí lo que tenemos que medir es el hidrógeno. Y aquí la tecnología más habitual, la más extendida, es la conductividad térmica. Aquí lo que tenemos es un equilibrio de unas resistencias por donde el gas de muestra pasa y te cambia el voltaje de un puente de Wheatstone cuando el gas fluye en un sentido o en otro en función de la conductividad térmica del gas. El hidrógeno tiene una conductividad térmica bastante mayor que las de otros gases, unas 7-8 veces más que el nitrógeno, por ejemplo. Entonces, es muy fácil de medir por la diferencia que hay entre la conductividad del hidrógeno frente a la de cualquier otro gas. Teóricamente, si la diferencia en conductividades térmicas entre gases es suficiente, se podría medir teóricamente cualquier tipo de gas. Pero aquí hay una limitación y estamos ceñidos a mezclas binarias. Es decir, aquí podemos ver hidrógeno en oxígeno, hidrógeno en nitrógeno, es decir, el hidrógeno en un gas o en una mezcla de gases si esa proporción se mantiene constante. Por ejemplo, el aire. El aire tiene unas proporciones constantes, aunque es una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Como detalle también diré que, por ejemplo, no podemos medir oxígeno en nitrógeno por conductividad térmica porque las conductividades térmicas del oxígeno y del nitrógeno son muy parecidas. Entonces, sí se puede utilizar cuando la diferencia es grande. Aquí también las medidas son en porcentaje, suelen ser también un rango bajo, cercano al 0,3, 0,4, 0,5%. Y suele pedir también certificación ATEX, y cuando se pide certificación SIL, no todos los equipos tienen esta certificación, y entonces lo que a veces se busca es una redundancia. Cuando el hidrógeno a medir está en una matriz que no es constante, que es multicomponente, por ejemplo, en un gas natural, la tecnología de conductividad térmica no es válida, no nos daría una respuesta lineal con la concentración de hidrógeno, y aquí es cuando utilizamos tecnologías específicas para hidrógeno. Hay un fabricante que tiene esta patente y lo que tiene es un polímero dopado con paladio-níquel que consigue que el hidrógeno molecular se disocie en hidrógeno atómico cambiando la resistencia de un circuito. Esto lo monta en un pequeño chip que se monta en la punta de los analizadores, y esta tecnología puede medir hidrógeno aun cuando la matriz sea variable. Esto sería, digamos, el mejor analizador de hidrógeno que podemos escoger, pero también cuesta el doble que uno de conductividad térmica. Entonces aquí la más implantada suele ser la conductividad térmica.
Estos equipos por sí solos no necesariamente pueden medir bien. En la mayoría de los casos necesitamos que la muestra se tome de una manera determinada, una manera representativa, se acondicione en cuanto a presión, temperatura, caudal y demás, montando paneles de análisis, sistemas de análisis que combinan pues, oxígeno en hidrógeno, hidrógeno en oxígeno, o que redundan la medida en un solo panel, en un solo armario. Aquí hay algunos ejemplos y los parámetros a controlar siempre son los mismos. Esto no me cansaré nunca de repetirlo porque hacer un sistema de acondicionamiento de muestra es tan complejo, tan simple como uno lo quiera digamos, diseñar. Pero básicamente lo que tenemos que controlar son presiones, caudales, temperaturas, contenido en sólidos y contenido en líquidos. Estos son los 5 parámetros que un sistema de toma y acondicionamiento de muestra tiene que controlar para que la muestra que llegue al analizador sea en condiciones óptimas y representativa de lo que queremos medir. Un mal sistema de acondicionamiento puede arruinar un buen analizador y es un parámetro muy importante a considerar a la hora de diseñar un sistema de análisis. Bien, hemos visto los 2 parámetros típicos en un electrolizador, hidrógeno en oxígeno y oxígeno en hidrógeno. En la fase siguiente, en la fase de purificación, utilizamos lo que ya se está vulgarmente llamando el panel de pureza. El panel de pureza básicamente lo que combina son la medida de impurezas habituales en la corriente de gas que quieres medir. Nadie mide pureza de hidrógeno con un analizador de hidrógeno. Lo que se suele medir son las trazas y las impurezas más habituales. Aquí vemos la norma, la ISO 14687, que define las trazas máximas, las impurezas máximas que se admiten en un gas, en una corriente de hidrógeno para uso luego posterior en pilas de combustible. La mayoría de estos parámetros en un electrolizador no están presentes y la medida de hidrocarburos, la medida de CO, CO2 no es habitual en un electrolizador porque en un electrolizador tienes simplemente agua. La única impureza que puedes tener son oxígeno en uno e hidrógeno en otro y la posible presencia de humedad. Pero claro, no es lo mismo que estés utilizando un reformado. Entonces, los parámetros a considerar en el panel de pureza, en nuestro caso, que hablamos de hidrógeno verde, estamos hablando solamente de oxígeno y humedad en la corriente de hidrógeno. Lo que se suele hacer es combinar estos dos parámetros en un pequeño panel, en una caja, en un envolvente. Hay fabricantes de electrolizadores que ya la llaman caja negra, desde el punto de vista que dentro haya lo que haya, lo que le interesa al usuario es que de ahí salga una señal proporcional a las trazas de oxígeno y humedad. Aquí hablamos siempre de ppm, de partes por millón. Según la norma anterior, hablábamos de una concentración máxima de 5 ppm para la humedad y 5 ppm para el oxígeno, con lo cual los sistemas de análisis han de ser capaces de medir estas trazas. Y aquí sí que está generalizado el uso de transmisores. Los transmisores nos dan una solución económica, simple, compacta y la tecnología da para medir estas bajas concentraciones, típicamente en los rangos que van del 0 al 10 ppm, para poder estar midiendo en esa gama. Y aquí hay ejemplos de transmisores de punto de rocío para la medida de humedad o transmisores de oxígeno por tecnología electroquímica. Ahora os comentaré los detalles. Para la medida de oxígeno, en este caso, se utilizan analizadores electroquímicos a nivel de ppm. Aquí también hay veces que el cliente puede escoger el uso de un analizador en lugar de un transmisor. Tenemos las dos opciones, podemos ofrecer un transmisor o podemos ofrecer un analizador, bien sea intrínsecamente seguro o bien sea antideflagrante, como es este caso. La manera de medir aquí suelen ser unas células electrolíticas consumibles. Hay un electrolito que reacciona con el oxígeno presente en la muestra y se va agotando con el tiempo. Cuando digo tiempo,
hablamos de entre 1 y 2 años, no es una cosa que se agote inmediatamente, pero hay que tener en cuenta que tanto en transmisores como en analizadores, la tecnología electroquímica es una tecnología consumible. Y me diréis, oye, pues vamos a utilizar paramagnéticos también aquí, que no son consumibles. Pero en este caso, los niveles que se están pidiendo de ppm con la tecnología paramagnética no podemos llegar. Entonces sí que está implantada la tecnología electroquímica. Para la medida del otro parámetro, que es la humedad, se utilizan dos posibilidades, también utilizando bien analizadores o bien transmisores. Aquí hablamos de la medida por impedancia. Son sensores cerámicos. Hay una matriz cerámica donde se superpone un óxido metálico que es higroscópico, realmente óxido de aluminio, que varía la impedancia de un circuito en función de la humedad que va absorbiendo. Esto se puede montar en un... Se puede montar en un transmisor, aquí lo veis, un transmisor montado en un panelito, un transmisor montado en un panelito, o en un analizador. ¿Vale? Aquí la tecnología es relativamente económica y tiene un tiempo de respuesta muy rápido, sin embargo tiene una lenta recuperación. Los equipos se comportan como esponjas, es decir, que cuando la esponja está seca, una poquita humedad que pase, pues la esponja la atrapa enseguida, pero cuando la esponja se humedece o se satura, pues volver a este tiempo de respuesta tan rápido necesita primero un proceso de secado. Entonces, estos equipos van bien cuando el gas normalmente es seco, pero cuando tienes variaciones muy grandes, alta humedad y baja humedad, no tienen el dinamismo necesario para tener un tiempo de respuesta rápido. Entonces utilizamos cristal de cuarzo. La tecnología de cristal de cuarzo también mide a nivel de ppm, puede bajar incluso a ppb. Se utiliza una microbalanza de cristal de cuarzo, donde, digamos, una microbalanza que está oscilando y la frecuencia de oscilación varía en función de la humedad que se vaya impregnando en uno de los lados del cristal. Son tiempos de respuesta inmediatos y recuperaciones inmediatas. Estos equipos son bastante más caros y solamente tienen sentido si vamos a tener variaciones de humedad muy grandes en la muestra. Esto es, digamos, lo habitual, ¿vale? Hemos dicho oxígeno y humedad en la corriente de hidrógeno. Pero ¿qué ocurre cuando hay otras impurezas? O hay algún cliente que nos ha transmitido, es que yo quiero ver también el nitrógeno. Que bueno, no tiene que haber, pero bueno, pudiera haber algo de nitrógeno porque hay procesos de inertización. Entonces ya nos vamos a tecnologías muchísimo más sofisticadas, de un precio muchísimo más alto. Estamos basándonos en cromatógrafos de gases. En la mayoría de los casos esto es matar moscas a cañonazos, pero bueno, ahí puede haber requisitos, sobre todo cuando hablamos de bancos de ensayo, de rendimiento de electrolizadores o para uso en hidrógeno vehicular, que pueda ser necesario utilizar sistemas multicomponentes basándonos en cromatografía de gases. Aquí hay también, dentro de los cromatógrafos, hay un mundo, hay tecnologías tradicionales como sensores de conductividad térmica o sensores de ionización de llama, pero recientemente hay sistemas que utilizan nanodetectores de silicio con rampas de temperatura, consiguiendo unos tiempos de respuesta muchísimo más bajos, o incluso detectores de emisión de plasma, donde aquí podemos bajar a niveles de muy poquitas partes por billón, pudiendo analizar gases inertes como el nitrógeno. Estos equipos se suelen combinar con otras tecnologías, también para humedad y para oxígeno. Son sistemas extremadamente caros y en el 99,9 de las veces no se suelen montar como herramientas de medida en los paneles de pureza, ¿no? Simplemente que lo conozcáis, que bueno, que evidentemente se puede ir también a este tipo de tecnologías. Finalmente vamos a ver los parámetros que se suelen medir en las aplicaciones de inyección en las redes de gas natural.
Aquí, digamos, las casuísticas o las problemáticas ya las conocéis. O sea, los operadores gasistas han encontrado con que de pronto tienen que introducir hasta un 5% de hidrógeno en sus redes y, bueno, no saben si sus compresores van a estar preparados, no saben si cuando se hace la inyección se va a inyectar solo hidrógeno o, bueno, ya que estamos, vamos a inyectar algo de aire. Los analizadores presentes, actuales, que tienen para la calidad del gas natural, no tenemos todos la certeza de que estén especialmente adecuados para la medida de hidrógeno. Algunos sí, otros habrá que modificarlos. Aquí las certificaciones ATEX se vuelven más exigentes y todavía se complica más el escenario si además de inyectar hidrógeno se inyecta también biometano. Es decir, aquí va todo en la misma ecuación. Entonces, aquí básicamente los equipos a utilizar, el más importante es el ratio de hidrógeno, la mezcla con gas natural hidrógeno, por los límites que nos están pidiendo. Y aquí sí que la tecnología que hemos visto antes específica para hidrógeno es la que se suele utilizar. Los analizadores son específicos para medir hidrógeno en una matriz, como puede ser el gas natural, donde bueno, los componentes pueden variar, que es un poquito más de metano, un poquito menos, máxime cuando hay biometano ahí. El oxígeno en los casos de inyección se vuelve otro parámetro importante porque bueno, existe un riesgo de que inyectas un gas y no vaya a ser que por una mala operación inyectes también aire. El punto de rocío, las compañías gasistas tienen un doble punto de rocío, el punto de rocío de agua y el punto de rocío de hidrocarburos, es decir, la temperatura a la cual condensa la primera gotita de agua o la temperatura a la cual condensa la primera gotita de hidrocarburos pesados. Estos equipos son específicos para gas natural y suelen combinar las dos tecnologías. Este es un ejemplo del equipo. Y aquí ya sí los cromatógrafos sí que juegan un papel fundamental porque estamos hablando de gas natural. Aquí hay que medir el poder calorífico, que evidentemente variará por la inyección de hidrógeno. Aquí, por temas fiscales, interesa conocer la composición y volvemos a lo mismo. Se pueden utilizar cromatógrafos tradicionales o los cromatógrafos, digamos, más sofisticados, que ahora mismo utilizan nanodetectores de silicio de estado sólido, utilizando rampas de temperatura para minimizar los tiempos de respuesta. Aquí hay un plus y es que han de estar homologados para poder facturar. No cualquier cromatógrafo es válido en este tipo de aplicaciones. Bien, unas palabras también respecto a temas de seguridad. Aquí, digamos, hemos estado hablando hasta ahora de magnitudes de proceso, magnitudes que miden la calidad de un gas, que gobiernan cuán bien está funcionando un electrolizador, pero alrededor de todo esto también interesa ver si hay una fuga, si hay una mala operación, y por temas de seguridad se suelen colocar detectores de hidrógeno. Aquí hay dos tecnologías implantadas. Unas son monitores catalíticos de gases inflamables, que lo que hacemos es ajustar la sensibilidad para que detecten también hidrógeno, pero estos equipos darán una alarma tanto si hay hidrógeno como si hay metano, por ejemplo. Y luego cuando, por ejemplo, en un caso de inyección en la red de gas natural, no podrían valer los detectores inflamables, entonces ahí también hay detectores específicos. El mismo fabricante que utiliza la tecnología específica para hidrógeno también desarrolla unos monitores de área y unos detectores para poder discernir si la fuga es de hidrógeno o la fuga es de otro hidrocarburo, digamos, inflamable. Hay veces que se combinan tecnologías. Esto nos ha pasado en algunos centros, como la Fundación de Hidrógeno de Aragón o el Centro Nacional de Hidrógeno en Puerto Llano, que tienen que cubrir un área, digamos, más extensa y entonces han combinado tecnología catalítica con monitores de área de gases inflamables y en los puntos críticos donde se va a generar el hidrógeno, pues han colocado monitores específicos. Cualquier combinación de todos ellos se puede hacer porque en función de la superficie a cubrir
no siempre vale con un solo monitor, un solo detector. Normalmente depende de la renovación de aire que hay. Si tienes mucha renovación de aire, aunque parezca que es más seguro, sin embargo es más difícil de detectar una fuga. Entonces necesitas cubrir una red más densa de detectores. Pero generalmente, digamos, esto nos lo va a dar un poco también las compañías que nos hacen las clasificaciones ATEX de las zonas, que nos marcan los equipos mínimos a instalar en cada zona. Bien, ya para ir terminando, quería daros una idea de qué fabricantes hay para según qué tecnologías. Desde Anisol trabajamos no con un solo fabricante, trabajamos con varios fabricantes que nos aportan estas tecnologías. Nosotros escogemos unos u otros en función de la aplicación, pero es que vayan sonando algunos nombres. Para oxígeno, Servomex probablemente es el mejor analizador paramagnético que hay en el mercado. No lo decimos nosotros, lo dicen todas las compañías químicas y petroquímicas que lo instalan para sus procesos. Mitchell es una alternativa paramagnética, en este caso es termoparamagnética. Y luego hay dos fabricantes de tecnologías electroquímicas. Analytical Industry es un reputado actor en este sector, porque no solamente fabrica analizadores, sino que fabrica las propias celdas galvánicas. Y Enetron es un fabricante de transmisores electroquímicos también. Con cualquiera de estos 4 fabricantes cubrimos las necesidades de medida de oxígeno. Para hidrógeno, H2Scan probablemente es el mejor analizador de hidrógeno que hay en el mercado. Los señores solo fabrican analizadores de hidrógeno y son los que hacen esta tecnología específica para medir hidrógeno. Como alternativa, también tenemos equipos de conductividad térmica del fabricante Mitchell. En puntos de rocío, Mitchell es un fabricante que lleva más de 30 años fabricando múltiples tecnologías para medir en humedad, desde monitores por impedancia, monitores poliméricos, monitores de espejo frío, equipos de balanza de cristal de cuarzo, láser, es decir, tienen múltiples tecnologías para medir tanto humedad absoluta como humedad relativa. Para equipos de cromatografía, digamos, hay 2 fabricantes que destacan. Aquí hay muchos otros fabricantes, ABB o Siemens tienen sus propios cromatógrafos, pero Apix destaca por estos sensores, digamos, de estado sólido, los nanosensores de estado sólido, que es una tecnología novedosa. Y el EDTech destaca por sus detectores de plasma, que son capaces de ver, digamos, impurezas a nivel de partes por billón, incluso partes por trillón con T. A nivel de volátiles orgánicos, a nivel de fugas inflamables, pues H2Scan, además de fabricar analizadores, también fabrica detectores, y GDS, entre otras muchas, es una de las compañías que fabrica monitores genéricos de inflamables y que en según qué caso los usamos. Resumiendo lo que hemos estado viendo, hemos visto una selección de medidas habituales. Bien, no puede haber otras muchas más, pero estas son las tecnologías y las medidas habituales. Hemos hablado de medidas fijas en línea a tiempo real. Puntualmente también puede ser útil, o se puede escoger no medir a tiempo real, sino utilizar algún equipo portátil. Muchos de los fabricantes que hacen analizadores en continuo tienen algún equipo que se puede utilizar de manera portátil o transportable. En algunos casos hay valores que no se midan, pues hay, como decía antes, hay veces que la corriente de oxígeno pues no se usa y entonces pues nadie mide nada en la corriente de oxígeno, sino que se tira directamente a la calle. Hay que tener en cuenta el acondicionamiento de muestra. No siempre es escoger el analizador o la tecnología más adecuada, sino cómo se toma y se acondiciona nuestra muestra. Y en ese sentido nos ponemos a vuestra disposición. Comentad con nosotros vuestra aplicación. Hablando es como buscamos las tecnologías y las soluciones más adecuadas. Aquí muchas veces, si el presupuesto juega un factor significativo, pues siempre hay soluciones, desde las más económicas hasta las más caras, pero al menos podemos dar una solución a cada casuística.
y estamos aquí para ayudarles. Si luego nos encargáis del proyecto, pues muchísimo mejor, pero aún así nuestra vocación es de ayudar. Y nada más, muchísimas gracias. Me habré dejado algún detalle por el camino, pero bueno, ahora se abre unos minutos de consultas y para cualquier duda o aclaración que sea necesaria, pues lo podemos ver sobre la marcha. Y si no, pues bueno, estoy disponible en Anisol para cualquier consulta futura que nos queráis hacer. Gracias por vuestro tiempo. Y nada, Gracias, le Pedro. cedo el paso al moderador. Voy a moderar yo, Pedro. Buenas tardes de nuevo. Gracias por tu presentación, muy ilustrativa y clara, evidentemente clara. Yo voy a pasar a leerte algunas de las preguntas que han ido llegando al chat. Os invito a que me preguntéis lo que queráis. Hay una primera pregunta que yo creo que está resuelta, que la hace Víctor Franco Aleu, que dice, ¿y no se miden posibles arrastres de agua en los gases producidos? Esta pregunta llegó a mitad de tu presentación y yo creo que ha quedado resuelta posteriormente con los equipos de análisis de punto de rocío. No sé, confirmado si no, Pedro. Sí, a ver, generalmente lo que se busca es eliminar este agua. Los electrolizadores, las muestras, las corrientes salen saturadas y hay una etapa de enfriamiento para eliminar ese agua y luego incluso una posterior etapa de secado. Entonces, lo que se suele medir son las trazas. O sea, nadie mide el tanto por ciento de humedad relativa saturada que tienen las corrientes, sino lo que se suele medir es cuán bien estamos secando, cuán bien estamos retirando el agua. Quiero aprovechar para decir que el agua es un elemento que no le gusta a los analizadores de gases. Entonces, además de medir el agua, se suelen proteger los analizadores con algún tipo de filtro que retire los posibles arrastres de gotas, si es que se producen, que no se deberían de producir. El agua no le gusta a nadie, en este caso, Pedro, que cuando tienes que tener una instalación de hidrógeno donde puede haber acumulación, esa humedad puede acumularse en un tanque, provocando problemas serios de corrosión o de arrastre hacia la aplicación final. Otra pregunta que nos llega viene de Juan Antonio, que es compañero, Juan Antonio Roldán, compañero de la asociación. Te pregunta de qué vida útil suelen tener los analizadores y si hay alguna incompatibilidad de tecnologías. No sé a qué refiere Juan Antonio en esa incompatibilidad. Entiendo con incompatibilidad de que existan diferentes tecnologías para analizar el oxígeno, el hidrógeno, el oxígeno. No sé, algo. A ver, cuanto al ciclo, digamos, al ciclo de vida, los analizadores de proceso, a ver, hay analizadores en el mercado de todo tipo. Una de las máximas que nosotros tenemos en nuestra empresa es rodearnos de fabricantes de reconocido prestigio y con soluciones robustas. Tenemos analizadores en el mercado, en plantas, en refinerías de petróleo, con 20, con 30 años funcionando y dando muy poquita guerra. Bien, entonces, en cuanto a los analizadores, sobre todo las tecnologías paramagnéticas, son extremadamente robustas. Los equipos, si no tienen consumibles, la vida útil del equipo normalmente viene por la obsolescencia de la electrónica, de equipos con 20 años donde ya no encuentras a lo mejor un repuesto, ¿no? En principio, hay que pensar que los equipos que nosotros sugerimos son equipos para durar tanto o más que el propio electrolizador o el propio sistema de análisis. Ahora bien, tengo que hacer una matización. En cuanto hablamos de tecnologías electroquímicas, aquí la célula electroquímica es un consumible, pero bueno, se reemplaza el consumible y el analizador sigue digamos, estando los años que tenga que estar. En la medida de humedad, aquí es un tema un poquito más delicado, porque si hay una mala operación y las ondas se saturan, pueda que con el tiempo estos equipos se tengan que reemplazar. Entonces aquí hay fabricantes que, bueno, pues saturas el equipo y tienes que poner uno nuevo. Nuestros fabricantes lo que hacen es que utilizan un sistema de intercambio de tal manera que si tú el equipo lo tienes descalibrado o no te está midiendo correctamente,
a cambio que nos devolváis el antiguo, suministramos uno nuevo y cobramos el precio de una calibración. Esto es una solución intermedia para los transmisores de punto de referencia. Y lo de la incompatibilidad no entiendo la pregunta, no sé no sé a qué se refería. Antonio, ¿estás por ahí? Bueno, mientras Juan Antonio reaccione o no, lo de la calibración es importante, Pedro. Creo que es interesante que hables de la calibración, si es necesaria o no, en caso de que, cuándo es necesario y en qué tipo de detectores. Yo he comprado equipos y los tengo funcionando desde años y van de maravilla. Ya lo doy... Sí. A ver, los equipos se fabrican de tal manera que haya que intervenir poco sobre ellos. Insisto que en el mercado hay múltiples tipos de analizadores. Hay muchos analizadores que están pensados para aplicaciones medioambientales y, bueno, son analizadores, llamamos Industry Light Industry, pero, digamos, los que nosotros solemos recomendar son analizadores que no suelen tener este tipo de, digamos, de limitaciones. Entonces, lo que se suele hacer es una validación de la medida. Para los analizadores de oxígeno y de hidrógeno será necesario un patrón para, pues, de tanto en tanto, el operador valide. ¿Cada cuánto tiempo? Pues esto no lo dice ni el propio fabricante, es decir, esto cada operador. Yo tengo un cliente que la aplicación de oxígeno es extremadamente crítica en un proceso de oxidación en la industria petroquímica y calibra todas las semanas. ¿Hace falta? No, pero ellos se sienten más cómodos calibrando todas las semanas. Los analizadores, por ejemplo, de estos de humedad por impedancia, se pide una calibración entre un año y medio, incluso puedes tirarlos hasta 2 años. Los sensores electroquímicos, una calibración cada 6 meses, por ejemplo. O sea, no son unos requisitos extremadamente exigentes, pero al menos, y esto sí lo recomendamos, es una validación. O sea, de tanto en tanto que alguien pase un patrón y contraste que el equipo está midiendo bien. Muy bien, Pedro. Otra pregunta que hace Víctor Franco es respecto a las válvulas de control y otro tipo de actuadores para el control de este tipo de procesos, ¿también las ofrecéis? Bueno, esta me parece interesante porque igual no he definido bien nuestro alcance. En Anisol suministramos las soluciones analíticas, son los analizadores y los sistemas de análisis. No nos pidáis presión, temperatura, caudal, nivel, no es nuestro sector. Hay compañías especializadas en instrumentación que dan soluciones muy competentes. Nosotros no suministramos sistemas de instrumentación de campo y tampoco nos metemos en la parte de control. Es decir, nuestro límite de baterías son los borneros de salida de los analizadores, donde dan una señal proporcional a la concentración que están midiendo. Pues una señal analógica o digital, esto ya a requisito de cada cliente, pero ahí es donde determina nuestro alcance. ¿Qué se haga después con esta señal? Que se abra una válvula, se cierre, se habla una soplante, este tipo hay otras empresas que se dedican a control de procesos, aquí me ha parecido ver a alguien asistente que se dedica a esto, y bueno, digamos, aquí suele haber un complemento de varias compañías. Nosotros suministramos la parte analítica, otros se dedican a hacer el sistema de control asociado a esta analítica y hay otros que se dedican al suministro de, pues, los elementos primarios, bien sea bombas, válvulas, transmisores de presión, de temperatura y demás. Perfecto. Una pregunta te quería hacer yo, Pedro, ya que estoy contigo, aprovecho de tu existencia. Adelante. Mira, como tú sabes, nosotros hacemos hidrogeneras, y entonces ya empiezan a plantearse el asunto de cómo controlar la pureza del hidrógeno en base a la normativa que es relativa a la calidad del hidrógeno que va dirigido a vehículos con pila de combustible. Evidentemente, bien has dicho tú que es matar moscas de cañonazos, ¿no? El hecho de tener que analizar con un cromatógrafo en línea todos los elementos que exige la norma. Pero no sé si te has planteado o te ha planteado alguien qué hacer en estos casos, ¿no? Quizá tomar una muestra cada cierto tiempo, porque claro, tener un equipo de estos en línea pues requiere muchas cosas. Aparte del equipo, que es una inversión importante, requiere una calibración constante, requiere estándares, requiere una certificación
adecuada para que el análisis sea de una manera probado y testeado adecuadamente. No sé, Pedro, ¿qué opinión tienes a este respecto y si se te ha presentado este asunto? Pues si te digo la verdad, salvando las instalaciones de inyección de hidrógeno en las redes de gas natural, donde te piden un cromatógrafo por exigencias fiscales después de calorífico, en el resto de aplicaciones no nos ha ocurrido. Solamente hemos tenido una consulta y era un instituto digamos, un centro de ensayos donde querían tener pues un cromatógrafo pues para validar distintas corrientes de gases, y yo creo que esto va más a validar lotes, es decir, se rellena un depósito, se valida la composición de ese depósito y con ese depósito se surte la hidrogenera. Poner un cromatógrafo en cada hidrogenera ya me gustaría a mí, pero es que yo desde luego no lo pondría en mi casa. Yo siempre digo lo mismo. ¿Yo qué me pondría en mi casa? Yo no me pondría un cromatógrafo en mi casa. Claro. Entonces no veo demasiado sentido. Pero esto habría que hilar un poquito más atrás, al proveedor, no a la propia hidrogenera, sino al proveedor de este hidrógeno en bulk, en lotes, o al que se dedique al almacenamiento, pues que a lo mejor tenga un sistema único y con ese valide los distintos lotes. Podría ser. Son equipos extremadamente caros de comprar y caros de operar. Entonces, si podemos huir, mejor. Sí, no, hay que encontrar ahora el laboratorio que esté homologado por la 17025, que creo que es esta, para poder hacer este análisis concreto, ¿no? Esto sí, ya hemos recibido al menos una consulta, no te digo muchas, ¿no? Hemos recibido una, pero esto sí se implantará igual que en temas de automoción, pues hay laboratorios que hacen bancos de ensayo, de crash y este tipo de cosas, pues no todos los concesionarios tienen una instalación de crash test. Entonces, entiendo que esto irá hacia centros de ensayo y laboratorios de metrología. Fenómeno, gracias, Pedro. Hay una pregunta más que hace Lara Presno, que habla de qué tipo de protección ATEX tienen los equipos presentados. Vale. Seguridad intrínseca, antideflagrante, puntos suspensivos. Bien, pues primero hay que partir de la base que no necesariamente el equipo tenga que ser ATEX para instalar en una aplicación de estas. O sea, si se pone lo suficientemente retirado de donde se está generando, porque la muestra se lleva con un tubito hasta donde está el analizador, el equipo puede ser para zona segura, o incluso no estando tan retirado, si no está la zona clasificada, porque bueno, el sistema está en la calle, ahí corre el aire, y la zona no está clasificada, no tiene por qué ser un equipo ATEX. Si el equipo ha de ser ATEX, digamos, ahí tenemos las dos posibilidades. La mayoría de nuestros fabricantes tienen las dos posibilidades, bien seguridad intrínseca o bien protección antideflagrante. A nivel de analizador suele ser más habitual antideflagrante, exposure proof, y a nivel de transmisor suele ser más habitual las certificaciones para seguridad intrínseca, alimentándolos con barreras de aislamiento galvánico. Eso es lo habitual. La mayoría de nuestros equipos tienen las dos opciones. Suele ser poco un requisito del cliente que quiera un plus de robustez con una envolvente antideflagrante o una simplicidad y mejor precio con una intrínsecamente segura. Magnífico. Bueno, pues no tengo más preguntas. Son las 17:59, nos queda un minuto de presentación y reunión. Y si no tenéis más preguntas, pues bueno, darte las gracias, Pedro. Creo que ha sido interesante reflexionar un poco sobre la pureza del hidrógeno, una parte más del negocio. Y creo que nada más. Darte las gracias de nuevo, daros las gracias a todos los asistentes por dedicaros una horita a reflexionar de este asunto de la pureza. Y esperamos que podáis venir y apuntaros al próximo webinar especial, un webinar especial que haremos el próximo día 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Vamos a cambiar un poco el ritmo porque va a ser una persona danesa, una chica, Sandra Boker, que ha sido la directora del proyecto que hicimos en Aalborg, en Dinamarca, de la hidrogenera instalada allí hace 3 años, va a cumplir 3 años ahora, y vamos a hablar de su experiencia. Ella se va a centrar sobre todo
en cómo le ha ido los autobuses de hidrógeno en comparación con los autobuses eléctricos de batería que ya tenían en esa ciudad. Creo que puede ser muy interesante. Estáis todos invitados, por supuesto, a asistir a este webinar el próximo día 3 de noviembre a las 10 de la mañana. Si tenéis alguna duda, podéis mandarnos un email o entrar en la página web de la asociación y entrar en el link para daros de alta en el curso. Creo que lo he dicho bien, ¿no, Rafa? Si hay algo que haya equivocado en cómo se hace la inscripción, dímelo. Todo correcto, Paco. Pues nada, buenas tardes a todos y de nuevo muchas gracias. Espero veros pronto otra vez a todos. Gracias. Yo volver a agradecer vuestro tiempo y para cualquier consulta luego ya posterior y que puedan surgir, pues me localizáis en Anisol. Gracias de nuevo. Estupendo. Gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego, Oliver.